El altercado que conmocionó a México. Cuando la fama se enfrentó a la autoridad, lo que sucedió después dejó a todo el país en silencio absoluto. Una tarde que comenzó como cualquier otra en el exclusivo Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, se convertiría en el epicentro de la controversia más explosiva del año. Nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado que en cuestión de segundos una simple inspección rutinaria se transformaría en el enfrentamiento que dividiría las opiniones de millones de personas. El escenario perfecto para la tormenta, la zona rosa de la capital mexicana, bullía con una energía eléctrica aquella tarde de octubre. Las calles adoquinadas reflejaban los últimos rayos del sol, mientras una multitud creciente se agolpaba frente al imponente edificio de cristal y acero. Los flashes de las cámaras creaban un espectáculo luminoso constante, como si fuera Navidad. En pleno otoño, Sean Combs, conocido mundialmente como P. Diddy, había llegado a México apenas 3 días antes para una serie de reuniones de negocios que, según los rumores, podrían revolucionar la industria del entretenimiento en Latinoamérica. Su presencia había sido un secreto a voces durante semanas, pero ahora que las redes sociales habían confirmado su ubicación, la ciudad entera parecía haberse volcado hacia ese punto específico del mapa. Los fanáticos habían comenzado a congregarse desde la madrugada. Algunos habían viajado desde otros estados, otros habían faltado al trabajo y muchos más habían abandonado sus estudios solo por la remota posibilidad de ver al magnate de la música. La multitud era un mosaico viviente. Adolescentes con carteles hechos a mano, influencers transmitiendo en vivo, turistas curiosos y residentes locales que simplemente no podían resistir la atracción del espectáculo. Los medios de comunicación habían montado un verdadero campamento base. Camionetas de televisión con parabólicas gigantes ocupaban cada espacio disponible, mientras reporteros de al menos 12 países diferentes se preparaban para cubrir cualquier movimiento del artista. La expectación era palpable. Casi se podía cortar con un cuchillo, pero lo que nadie sabía era que esa misma mañana las autoridades mexicanas habían recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en la documentación del séquito de la celebridad. Una llamada que cambiaría el curso de los eventos de manera irreversible. La llegada del poder a las 4:37 de la tarde, las puertas de cristal del hotel se abrieron con una sincronización perfecta. Primero aparecieron los guardaespaldas, 4 hombres imponentes vestidos de negro que escanearon la multitud con la precisión de máquinas. Sus auriculares brillaban bajo el sol y sus movimientos eran calculados al milímetro. Entonces, como si fuera la estrella de su propia película, Sean Combs emergió del vestíbulo. Vestía un traje italiano impecable, gafas de sol que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los espectadores, y esa sonrisa característica que había conquistado al mundo del entretenimiento durante décadas. Su presencia era magnética, casi hipnótica. La reacción fue instantánea y explosiva. Los gritos se alzaron como una ola gigantesca, los teléfonos se dispararon hacia el aire capturando cada segundo, y la multitud se agitó con una energía que rozaba lo frenético. Algunas personas lloraban, otras gritaban su nombre, y muchas más simplemente se quedaron paralizadas por la emoción. Diddy saludó con la mano, ese gesto ensayado 1000 veces que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Se detuvo brevemente para algunas fotos, intercambió palabras con su equipo y parecía completamente en su elemento. Era su mundo, su escenario, su momento, pero mientras la celebridad disfrutaba de la adoración de la multitud, a menos de 50 metros de distancia,
3 patrullas de la policía mexicana se acercaban lentamente por la avenida principal. Sus sirenas permanecían silenciosas, pero sus luces azules y rojas creaban un contraste inquietante con el ambiente festivo. Los oficiales descendieron de sus vehículos con una seriedad que contrastaba dramáticamente con el ambiente celebratorio. Entre ellos destacaba el teniente Carlos Mendoza, un hombre de 42 años con 20 años de servicio en la fuerza policial. Su historial era impecable, su reputación intachable y su determinación para hacer cumplir la ley era conocida en toda la corporación. El teniente observó la escena con ojos calculadores. La multitud, las cámaras, la celebridad, todo parecía choreografiado para un espectáculo mediático. Pero él tenía un trabajo que hacer, una denuncia que investigar, y ninguna cantidad de fama o dinero lo haría desviarse de su deber. El primer encuentro, la distancia entre los dos mundos, comenzó a acortarse cuando el teniente Mendoza y sus compañeros se abrieron paso entre la multitud. Los fanáticos, inicialmente molestos por la interrupción, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo. Los murmullos se extendieron como un virus, transformando gradualmente la energía festiva en una tensión palpable. Didi notó el cambio antes que nadie. Su experiencia en el mundo del espectáculo le había enseñado a leer las multitudes como un libro abierto. Cuando vio a los oficiales aproximarse, su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recomponerse. Pero esa fracción de segundo fue suficiente para que las cámaras más astutos la capturaran. El teniente se acercó con pasos firmes y decididos. No había agresividad en su caminar, pero sí una autoridad incuestionable que había desarrollado a lo largo de 2 décadas, protegiendo y sirviendo. Cuando estuvo a menos de 3 metros de la celebridad, se detuvo y habló con una voz clara que cortó el aire como una navaja. Las palabras del oficial fueron directas y sin ambigüedades. Explicó que tenían información sobre posibles irregularidades en la documentación del séquito, que necesitaban revisar ciertos papeles y que sería un proceso rápido y rutinario si todos cooperaban. Su tono era profesional, respetuoso pero firme. La reacción de Didi fue inmediata y visible. Su rostro se transformó, la sonrisa desapareció por completo y sus ojos, ocultos detrás de las gafas de sol, se endurecieron. No estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, especialmente no en público, y definitivamente no frente a cámaras que transmitían en vivo a millones de personas. Los guardaespaldas se movieron instintivamente, formando un semicírculo protector alrededor de su jefe. La tensión en el aire se volvió tan espesa que parecía que se podía tocar. La multitud, sintiéndola, comenzó a callarse gradualmente, hasta que solo se escuchaba el zumbido de las cámaras y el tráfico distante. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería segundos después. La escalada inevitable Didi respondió con una voz que intentaba mantener la calma, pero que dejaba traslucir una irritación creciente. Cuestionó la legitimidad del procedimiento, preguntó si sabían quién era él y sugirió que tal vez había una forma más discreta de manejar la situación. Sus palabras, aunque medidas, llevaban un subtexto claro. Esto era una inconveniencia, inaceptable. El teniente Mendoza, veterano de miles de situaciones similares, reconoció inmediatamente el intento de intimidación. Había visto esa actitud antes. La creencia de que el dinero, la fama o las conexiones podían estar por encima de la ley, pero en sus 20 años de servicio había aprendido que la justicia no hacía distinciones. La respuesta del oficial fue cortés, pero inflexible. Explicó que la ley aplicaba para todos por igual, que no había excepciones basadas en el estatus social y que simplemente estaba cumpliendo con su deber.
Sus palabras fueron como una bofetada para alguien acostumbrado a que el mundo se plegara a su voluntad. La multitud observaba en silencio hipnotizante. Algunos sacaban fotos, otros grababan videos, pero todos parecían conscientes de que estaban presenciando algo histórico. La tensión entre los dos hombres era como un cable de alta tensión a punto de romperse. Didi dio un paso hacia adelante, invadiendo ligeramente el espacio personal del teniente. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era el artista carismático saludando a sus fans, sino un hombre acostumbrado al poder confrontando lo que percibía como un obstáculo inaceptable. El teniente no retrocedió ni un centímetro. Su postura permaneció firme, profesional pero alerta. Sus compañeros se movieron sutilmente, preparándose para cualquier escalada, mientras que los guardaespaldas de la celebridad hicieron lo mismo del otro lado. Las cámaras capturaban cada microexpresión, cada gesto, cada intercambio de miradas. Los reporteros hablaban en susurros urgentes a sus micrófonos, describiendo la tensión creciente. Las redes sociales ya comenzaban a arder con especulaciones y teorías. Entonces, Didi hizo algo que nadie esperaba. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos que brillaban con una mezcla de frustración, incredulidad y algo más profundo. La herida del orgullo de alguien que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. El momento de no retorno. Lo que siguió fue una escalada verbal que se intensificó con cada intercambio. Didi elevó la voz, cuestionando no solo el procedimiento, sino la competencia misma de las autoridades mexicanas. Sus palabras se volvieron más agresivas, más personales, más ofensivas. El teniente Mendoza mantuvo su compostura profesional durante los primeros minutos, pero cuando los comentarios comenzaron a atacar no solo su autoridad, sino su dignidad personal y la de su país, algo cambió en su expresión. Sus mandíbulas se tensaron, sus ojos se endurecieron, y aunque su voz permaneció controlada, todos pudieron percibir que había llegado a su límite. La multitud estaba completamente silenciosa ahora, como si fuera una audiencia en un teatro, esperando el clímax de una obra dramática. Los niños dejaron de llorar, los adultos contuvieron la respiración, y hasta los vendedores ambulantes pausaron sus pregonas. Didi gesticulaba cada vez más agresivamente, sus movimientos se volvían más amplios, más teatrales. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esta vez la atención venía acompañada de resistencia y eso lo estaba enloqueciendo. Entonces sucedió algo que cambió todo para siempre. El teniente, manteniendo su profesionalismo hasta el último segundo, intentó explicar una vez más el procedimiento legal que debían seguir. Pero mientras hablaba, Didi lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano, como si estuviera ahuyentando a una mosca molesta. Ese gesto, pequeño pero cargado de significado, fue la gota que derramó el vaso. El teniente Mendoza, un hombre que había dedicado su vida entera al servicio público, que había arriesgado su vida por proteger a otros, que había mantenido su dignidad intacta durante 2 décadas de servicio, sintió que algo se rompía en su interior. Por un momento, que duró una eternidad, los dos hombres se miraron directamente a los ojos. En esa mirada se concentraban 2 mundos completamente diferentes, uno construido sobre privilegios y poder económico, otro cimentado en deber y sacrificio personal. La explosión, lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho, fue lo que sucedió en los siguientes 3 segundos. Didi, en un arrebato de frustración que parecía haber estado construyéndose durante toda su vida de privilegios, levantó su mano derecha. No fue un movimiento calculado, no fue premeditado,
Fue puro instinto primitivo de alguien que nunca había aprendido a lidiar con la resistencia real. Su puño se dirigió directamente hacia el rostro del teniente Mendoza. El impacto resonó como un disparo en el silencio absoluto de la tarde. El sonido seco del puño contra la mejilla del oficial cortó el aire con una violencia que nadie había anticipado. El teniente se tambaleó hacia atrás, no tanto por la fuerza del golpe, sino por la completa sorpresa de lo que acababa de suceder. En 20 años de servicio policial, había enfrentado criminales armados, había desarmado a delincuentes peligrosos, había estado en situaciones de vida o muerte, pero nunca, jamás, había sido agredido por una celebridad internacional frente a cientos de testigos y decenas de cámaras. El silencio que siguió fue sepulcral. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero hubiera pausado para procesar lo imposible que acababa de ocurrir. Los guardaespaldas de Didi se quedaron petrificados, sus rostros reflejando una mezcla de horror y pánico. Los policías que acompañaban al teniente reaccionaron instintivamente, sus manos moviéndose hacia sus armas antes de darse cuenta de la magnitud mediática de la situación. La multitud permaneció muda, como si fuera una fotografía congelada en el tiempo. Cientos de personas con sus teléfonos alzados, capturando desde diferentes ángulos el momento exacto en que la fama y la autoridad colisionaron de la manera más explosiva posible. La reacción inmediata, teniente Mendoza, se llevó la mano a la mejilla, no tanto por dolor, sino por incredulidad. Sus ojos, que habían mantenido la compostura profesional durante toda la confrontación, ahora brillaban con una mezcla de shock, humillación y una ira controlada que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Didi, por su parte, parecía haberse dado cuenta instantáneamente de la magnitud de lo que acababa de hacer. Su expresión cambió de la agresividad descontrolada a algo parecido al terror. Sus ojos se movieron rápidamente entre las cámaras, los policías y la multitud silenciosa, como si estuviera calculando mentalmente las consecuencias de sus acciones. Los segundos que siguieron fueron una eternidad comprimida. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie parecía saber qué hacer con lo que acababan de presenciar. Entonces, como si alguien hubiera presionado el botón de reproducir después de una pausa, el caos se desató. Los compañeros del teniente se movieron, simultáneamente rodeando a Didi con una eficiencia que hablaba de años de entrenamiento. No fue agresivo, pero sí decidido e implacable. Los guardaespaldas de la celebridad intentaron interceder, pero se encontraron en una posición imposible. Proteger a su jefe significaría confrontar a oficiales de policía en funciones, lo que podría resultar en cargos adicionales y una escalada de violencia que nadie quería. La multitud finalmente rompió su silencio con una explosión de gritos, comentarios y especulaciones. Algunos defendían a Didi, otros al teniente, pero todos parecían conscientes de que habían sido testigos de algo que cambiaría todo. Los reporteros, después del shock inicial, se lanzaron como tiburones que huelen sangre. Los micrófonos se extendieron hacia cualquier persona dispuesta a comentar. Las cámaras capturaban cada ángulo posible y los comentaristas comenzaron a improvisar análisis en tiempo real. El arresto, lo que siguió, fue un procedimiento policial que se desarrolló con una precisión mecánica bajo el escrutinio de millones de ojos. El teniente Mendoza, a pesar de haber sido la víctima de la agresión, mantuvo su profesionalismo hasta el final. Didi fue informado de sus derechos con una voz clara y firme que cortaba a través del ruido de la multitud. Las esposas brillaron bajo el sol de la tarde mientras eran colocadas con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la agresividad del acto que las había provocado.
La imagen de Sean Combs, magnate multimillonario y celebridad internacional, siendo esposado en una calle de la Ciudad de México, se convirtió instantáneamente en una de las fotografías más impactantes del año. Los guardaespaldas siguieron el protocolo establecido para estas situaciones, contactando inmediatamente con los abogados de la celebridad mientras intentaban controlar una situación que había escapado completamente de sus manos. La multitud se dividió visiblemente. Un sector gritaba consignas de apoyo a Diddy, argumentando que había sido provocado y que las autoridades habían manejado mal la situación. Otro sector aplaudía la acción policial, señalando que nadie estaba por encima de la ley, sin importar su estatus social o económico. Pero mientras los grupos se formaban y las opiniones se polarizaban, las cámaras seguían grabando, y cada segundo del drama se transmitía en vivo a un mundo que observaba con fascinación morbosa. La tormenta digital. Mientras Diddy era conducido hacia una de las patrullas, los teléfonos de la multitud se convirtieron en herramientas de transmisión masiva. Los videos del altercado comenzaron a subirse a todas las plataformas imaginables con una velocidad que desafiaba la comprensión. En menos de 10 minutos, los hashtags relacionados con el incidente estaban trending a nivel mundial. Las redes sociales se inundaron de clips desde diferentes ángulos, cada uno revelando nuevos detalles del enfrentamiento que había conmocionado a dos países. Los comentarios llegaban por miles cada minuto. Algunos defendían al artista, argumentando que había sido víctima de acoso policial y discriminación. Otros apoyaban al teniente, señalando que había mantenido su profesionalismo hasta ser físicamente agredido. Las celebridades comenzaron a tomar partido. Algunos colegas de Diddy expresaron su apoyo incondicional, mientras que otros mantuvieron un silencio estratégico que hablaba más que cualquier declaración. Los medios internacionales recogieron la historia con una voracidad que rayaba en lo frenético. CNN, BBC, Univision y decenas de otros canales interrumpieron su programación regular para cubrir el incidente. Pero mientras el mundo digital ardía en debates y especulaciones en una celda de la delegación policial de la Zona Rosa, Sean Combs se enfrentaba por primera vez en décadas a las consecuencias reales de sus acciones. Las consecuencias inmediatas, los abogados, llegaron antes que las primeras horas de la madrugada. Un equipo de especialistas en derecho internacional que había sido movilizado desde 3 países diferentes. Su objetivo era claro: minimizar el daño legal y mediático de una situación que había escapado completamente de control. Mientras tanto, el teniente Mendoza se sometía a los protocolos médicos estándar para casos de agresión. Las fotografías de sus lesiones, aunque menores, se convertirían en evidencia crucial en el proceso legal que se avecinaba. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México convocó a una conferencia de prensa para la mañana siguiente. El mensaje sería claro: la ley se aplicaba por igual para todos, sin excepciones basadas en fama, dinero o nacionalidad. El consulado estadounidense activó sus protocolos diplomáticos, intentando encontrar un equilibrio entre proteger a un ciudadano americano y respetar la soberanía legal mexicana. Pero más allá de las maniobras legales y diplomáticas, el daño a la reputación ya estaba hecho. La imagen de Diddy golpeando a un oficial de policía se había convertido en un meme, en un símbolo, en una representación visual de todo lo que estaba mal con la cultura de la celebridad. El análisis social, los sociólogos y psicólogos comenzaron a diseccionar el incidente con la precisión de cirujanos. ¿Qué llevaba a una persona con todo en la vida a actuar de manera tan autodestructiva? Era el resultado inevitable de décadas de vivir en una burbuja de privilegios.
Los expertos en comunicación analizaron cada aspecto del lenguaje corporal, cada microexpresión, cada palabra intercambiada. El video se convirtió en un caso de estudio sobre poder, autoridad y las dinámicas sociales en la era de las redes sociales. Las universidades organizaron debates y conferencias sobre el tema. Los estudiantes de Derecho discutían las implicaciones legales, mientras que los de Psicología exploraban las motivaciones profundas detrás del acto de violencia. Los columnistas llenaron páginas enteras con análisis sobre la cultura de la impunidad, el poder de la fama y la importancia del Estado de Derecho. Cada perspectiva añadía una nueva capa de complejidad a un incidente que había durado menos de un minuto, pero que reverberaría durante años. La división de opiniones México se dividió en campos irreconciliables. Por un lado, estaban aquellos que veían el incidente como una muestra de arrogancia extranjera y discriminación hacia las autoridades mexicanas. Para ellos, el teniente Mendoza se había convertido en un símbolo de dignidad nacional y resistencia contra el imperialismo cultural. Por otro lado, había quienes argumentaban que Didi había sido víctima de acoso policial innecesario, que la investigación era pretextual y que el oficial había provocado deliberadamente la confrontación para ganar notoriedad. Los debates se extendieron desde las mesas familiares hasta los programas de televisión más importantes del país. Cada perspectiva tenía sus defensores apasionados, y cada argumento generaba contraargumentos igualmente vehementes. Las encuestas de opinión mostraban un país dividido casi por la mitad, con ligeras variaciones dependiendo de la edad, el nivel socioeconómico y la región geográfica de los encuestados. Pero mientras México debatía, el mundo observaba, y las implicaciones del incidente se extendían mucho más allá de las fronteras nacionales. Las repercusiones globales. Los socios comerciales de Didi comenzaron a distanciarse rápidamente. Las marcas cancelaron contratos millonarios. Los proyectos cinematográficos se pusieron en pausa indefinida, y las invitaciones a eventos exclusivos se evaporaron como humo. La industria musical, siempre sensible a los escándalos públicos, reaccionó con una mezcla de solidaridad susurrada y distanciamiento público. Nadie quería ser asociado con violencia contra autoridades, especialmente en un momento de tensiones sociales globales. Las acciones de las empresas relacionadas con el imperio mediático de Didi fluctuaron dramáticamente en los mercados internacionales. Los inversores, siempre nerviosos ante la incertidumbre, comenzaron a retirar su capital de cualquier proyecto asociado con la celebridad. Los gobiernos de otros países comenzaron a reconsiderar las visas y permisos de trabajo previamente otorgados. Un antecedente de violencia contra autoridades se convertía en un obstáculo significativo para futuras actividades internacionales. El proceso legal los días siguientes trajeron una cascada de procedimientos legales que fascinarían tanto a abogados como a observadores casuales. El caso se convertía en un estudio de derecho internacional, jurisdicciones conflictivas y diplomacia legal. Los cargos formales incluían agresión a un funcionario público, resistencia a la autoridad y alteración del orden público. Cada uno llevaba penas potenciales que podrían mantener a Didi en México durante meses, si no años. La defensa legal argumentaba provocación, defensa propia y violación de derechos diplomáticos. Cada argumento era contrarrestado con evidencia de video desde múltiples ángulos que mostraban claramente la secuencia de eventos. Los testigos se convirtieron en protagonistas involuntarios de un drama legal que trascendía nacionalidades y culturas. Sus testimonios, grabados y transmitidos, añadían capas de complejidad a una narrativa ya increíblemente complicada.
La reflexión final semanas después del incidente, cuando el polvo mediático comenzó a asentarse, el mundo se enfrentó a preguntas incómodas sobre poder, privilegio y justicia. ¿Había sido Didi víctima de sus propios privilegios, tan acostumbrado a la deferencia que no pudo manejar la resistencia real? ¿O había sido el teniente Mendoza demasiado rígido en su aplicación de procedimientos que podrían haberse manejado con más discreción? ¿Era el incidente una manifestación de tensiones culturales más profundas entre Estados Unidos y México? ¿O simplemente el resultado de personalidades incompatibles en el momento y lugar equivocados? ¿Qué decía sobre la cultura de la celebridad moderna que alguien con tanto que perder pudiera actuar de manera tan autodestructiva? ¿Y qué revelaba sobre las sociedades contemporáneas que un incidente tan breve pudiera generar debates tan intensos y duraderos? Las respuestas, como suele suceder con los eventos que realmente importan, eran tan complejas como las preguntas mismas. El teniente Carlos Mendoza regresó a su trabajo con una notoriedad que nunca había buscado. Su vida había cambiado para siempre, no por algo que había hecho, sino por algo que le habían hecho. Su nombre se había convertido en sinónimo de dignidad profesional para algunos, de rigidez excesiva para otros. Sean Combs enfrentaba un futuro incierto, donde cada decisión legal tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de los tribunales mexicanos. Su imperio mediático se tambalea, sus relaciones comerciales se reconfiguran y su imagen pública requeriría años de rehabilitación cuidadosa. Pero más allá de los protagonistas individuales, el incidente había expuesto las fracturas profundas en las percepciones sobre justicia, poder y privilegio que caracterizan nuestro tiempo. El video del altercado continuaría reproduciéndose millones de veces, cada visualización añadiendo combustible a debates que parecían no tener fin. Cada comentario, cada análisis, cada opinión expresada contribuía a una conversación global sobre quiénes somos como sociedades y qué valores realmente defendemos cuando son puestos a prueba. La pregunta que permanecía, la que cada espectador debía responder por sí mismo, era simple pero profunda. En ese momento de confrontación entre fama y autoridad, entre privilegio y deber, entre dos mundos que rara vez colisionan de manera tan dramática, ¿quién tenía razón? La respuesta revelaría tanto sobre quién la daba, como sobre el incidente mismo, y tú, después de conocer todos los detalles, todos los ángulos, todas las perspectivas de este enfrentamiento que conmocionó a dos naciones, ¿qué opinas? ¿Estuvo justificada la reacción de Didi ante lo que él percibió como acoso policial, o cruzó una línea imperdonable al agredir a un oficial en cumplimiento de su deber? Esta historia, que comenzó como una tarde normal en la Ciudad de México y se convirtió en un fenómeno global, nos recuerda que en la era de las redes sociales, cada acción tiene consecuencias amplificadas. Cada decisión puede cambiar vidas para siempre, y cada momento de pérdida de control puede convertirse en definición permanente. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Víctima o victimario? ¿Justicia o abuso de poder? ¿Héroe o villano? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más contenido que desafía perspectivas y cuestiona narrativas establecidas. Y no olvides compartir este análisis con quienes necesitan conocer toda la verdad detrás del incidente que dividió opiniones y reveló verdades incómodas sobre nuestro tiempo. El próximo video explorará las consecuencias a largo plazo de este enfrentamiento y cómo cambió para siempre las reglas del juego entre celebridades y autoridades. No te lo pierdas.